noches y bienvenidos. Acaba la semana, iniciamos 2020 con información importante, información vinculada, por supuesto, al coronavirus y al avance que ha tenido en nuestro país. El Ministerio de Salud ha confirmado 39 casos ya, de los cuales 33 están ubicados en Lima. Por otro lado, desde ayer sabíamos, por la tarde, se han suspendido los vuelos desde Estados Unidos o Europa. Vamos a iniciar este programa conversando con un periodista peruano que está radicado en los Estados Unidos. Él es Fernando Espinosa, para conocer cuál es la situación de nuestros compatriotas, si algo se está resolviendo a través de las embajadas o consulados respecto a los peruanos que habrían tenido necesidad de pronto imperiosa de regresar al país. ¿Cuál es la situación en general y qué nos puede contar además este periodista Fernando Espinosa sobre la situación que se vive en este momento allá? Está Fernando con nosotros en la línea. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Mávila? Muy buenas noches a todo el Perú. 10:03 de la noche aquí en Nueva York para informarles todo lo que está pasando sobre el coronavirus, que ya se cobró la vida de 42 personas aquí en todos los Estados Unidos. ¿Qué información tienes, Fernando, de la comunidad peruana? ¿Se ha podido conversar con los consulados? Cuando se dispone que no habrá vuelos desde Estados Unidos hacia Lima, nos ponemos en el lugar de aquellos que tenían programados esos viajes, ya sea porque retornaban de un viaje de vacaciones o un viaje de trabajo, o porque simplemente tenían programada alguna visita familiar. ¿Hay información sobre eso? A esta hora de la noche, Mávila, todavía no hay un comunicado oficial. Los peruanos con los que he podido conversar hoy en Times Square están a la expectativa porque no saben cómo volver hacia el Perú después de estar vacacionando, ya sea en Nueva York, en Connecticut, New Jersey. Claro, hay expectativas para esperar el comunicado. Ok, pero tampoco hay, digamos, un cálculo de cuántos peruanos están en Estados Unidos en este momento. ¿Tampoco hay información sobre eso? Mira, aproximadamente unos 400, 500 peruanos desean volver en este momento para el Perú, pero al no haber un comunicado oficial y Donald Trump, el presidente que ha hablado esta tarde, ha cancelado los vuelos comerciales desde Europa para acá, pero no de Latinoamérica. Entonces, en principio, los vuelos para Perú, para Argentina, para Chile, están normalizados. Claro, claro, lo entiendo. Y entonces habría que esperar el pronunciamiento de los consulados. Exactamente. Ahora, esta tarde habló el presidente Donald Trump, donde ha declarado emergencia nacional por el coronavirus. Trump ha invocado la ley Stanford de ayuda por desastre y asistencia por emergencia, y van a invertir $50.000 millones para poder detener el coronavirus en todos los Estados Unidos. Bien, de acuerdo. ¿Hay vuelos de Estados Unidos al Perú por el momento? ¿No? Todavía entonces. Por el momento los hay, sí, para Argentina, para Chile, para lo que es Sudamérica. Lo que están prohibidos son los vuelos comerciales de Europa para los Estados Unidos, pero los del Reino Unido sí pueden ingresar. Eso por 30 días. De acuerdo. Entonces, los residentes americanos, las personas que viven en los Estados Unidos, que vienen directamente desde Europa, van a entrar en cuarentena y por 14 días van a estar en observación permanente. Claro, entiendo que la restricción, no se pueda expandir. Claro, la restricción, para que quede claro, es a los vuelos, me parece, de Asia y Europa hacia nuestro país. En Estados Unidos no, pero todavía entiendo, hay información que tiene que transmitir el consulado para poder empadronar a los peruanos que quieren regresar y finalmente tener un control mayor o información mayor sobre cuáles son las necesidades particulares, si estos estuvieron a su vez antes de en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, o en el Asia. Vamos a estar muy al pendiente, Fernando, de la información. Te agradecemos este enlace corto, interesante, por los anuncios que ha hecho Trump, porque definitivamente se trata de una lucha global contra esta pandemia, una lucha de todo el mundo. Y aquí Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, también refirió que se conversaría con los países vecinos, con las embajadas y con los consulados para analizar la situación de nuestros compatriotas afuera.
y ofrecer quizá todas las facilidades a aquellos que estén requiriendo incluso tratamiento de salud. Más de 7 millones de peruanos, por otro lado, hemos conocido el día de hoy, no tienen agua potable y la principal manera de evitar un contagio es lavándose las manos. Nos dicen a cada rato, lávense 20 segundos con agua y jabón. Pero ¿qué hacemos con esos 7 millones de peruanos que no tienen agua potable? Más adelante en el programa vamos a conversar con un ingeniero conocido como el cazador de las nubes o el atrapaniebla. Se trata de Abel Cruz Gutiérrez, un ingeniero peruano que ha sido reconocido sí, perfecto, con premios. cerró, ¿no? Sí, cerramos. Gracias por nuestro enlace con Estados Unidos. Y bueno, hay una idea que él propuso y que ha obtenido reconocimiento internacional y sobre la que vamos a hablar. Hay unas fotos que queríamos mostrarles. Ahí está lo que Abel Cruz diseñó, los atrapanieblas, una manera de poder proveer de agua a las poblaciones a donde no llega Sedapal, a donde no llegan los ductos. Entonces, con él vamos a conversar más adelante para poder conocer muchos más detalles, mucho más de este invento que podría convertirse hoy en una medida de salvataje. Tenemos algunas de las fotos para que ustedes se den una idea de en qué consiste esto. Bueno, no hay fotos. Ahí está el video. Bueno, vamos a conversar entonces con el señor Abel Cruz más adelante para que nos explique esto para tratar de aliviar la situación de 7 millones de peruanos que en este momento no tienen agua. Históricamente, la carencia de este recurso en nuestro país ha sido letal y sin embargo hoy es tan necesaria el agua para poder evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Vamos a otros temas, porque el día de hoy ha renunciado el abogado Wilfredo Pedraza a la defensa de la señora Nadine Heredia. A ver, el día de ayer nosotros compartíamos con ustedes y se conoció, por supuesto, se hizo público, que a través de la declaración de un colaborador eficaz, el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino, aparentemente, y según lo dicho por Merino, Wilfredo Pedraza le habría tratado de persuadir de no implicar a la ex primera dama en el caso gasoducto. Es decir, negar cualquier tipo de vínculo, participación, injerencia de la señora Nadine Heredia en las decisiones que se tomaron en su momento para sacar adelante el proyecto gasoducto. En el documento fiscal, las imputaciones contra Nadine Heredia son las siguientes y concretas. Este es el documento, página 100 de las 200 que tiene la resolución de la fiscal Giovanna Mori en su pedido de prisión preventiva. El término del proceso de concesión del proyecto gasoducto Andino del Sur, el cual había sido otorgado bajo la modalidad de iniciativa privada. Ese término se le atribuye a Nadine Heredia como parte de las imputaciones para considerarla dentro del delito de asociación ilícita para delinquir, previsto y sancionado por el artículo 317 del Código Penal. La devolución de una carta fianza por un importe mayor a 66 millones de dólares a la empresa Kuntur Transportadora de Gas, que ya para ese entonces había sido comprada por Odebrecht. Un nuevo proceso de concesión para el proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo Gasoducto Sur, convocado bajo la modalidad, esta vez, de asociación público-privada, es decir, con cofinanciamiento del Estado. De acuerdo a la hipótesis fiscal, esto habría favorecido los intereses de Odebrecht porque había un riesgo compartido entre la empresa privada y la empresa pública. El favorecimiento fraudulento con la adjudicación de la buena pro del proyecto mencionado en el punto, el Consorcio de Gasoducto Sur Peruano, conformado por la empresa Odebrecht. Para la fiscal Giovanna Mori, Nadine Heredia actuó en su calidad de funcionaria pública de facto, habiendo recibido funciones delegadas por parte de su cónyuge Ollanta Humala, presidente de la República. Y entonces ella habría coordinado con los ministros, con la gente de Proinversión y con todos los que tenían que participar de una u otra manera esta concesión llena de vicios, de acuerdo a la fiscal Giovanna Mori. Más allá de eso y de que uno se pregunte ¿y dónde estaba el presidente? ¿Y dónde estaba el presidente? Porque, a ver, la figura que nos presenta la fiscal, con todo el respeto que se merece, nos plantea también preguntarnos
El presidente gobernó Nadine Heredia, los ministros le hacían caso a Nadine Heredia. ¿Qué pasaba? Pero estas resultan anécdotas en un proceso judicial, en un proceso que lo que busca son responsables de delitos. El expediente de la fiscal, interesante y largo, también nos dice en su página 173 que la señora Nadine Heredia habría intentado obstaculizar a la justicia. Uno, por lo que mencionábamos, es decir, su abogado Wilfredo Pedraza estaría interfiriendo en la declaración de los que hoy son algunos testigos y colaboradores eficaces. No imputes a Nadine, no digas que te reuniste con ella, no lo hagas. Bueno, ese fue el caso del abogado Wilfredo Pedraza, quien hoy ha renunciado a la defensa de Nadine Heredia. Sin embargo, también se habla de otra testigo, la señorita Cintia Montes Llanos. Ayer leíamos parte de lo por qué se implica a Cintia Montes Llanos. Y lo que dice la fiscal es que habría ocurrido algo similar a través de otro abogado de la señora Heredia, Santiago Gastañaduy, quien habría hecho a su vez de abogado de otros testigos, digamos, orientando, ¿no?, llevando para el lado que le convenía a la defensa de la señora Heredia las declaraciones o alentando que estos testigos cercanos a la señora Heredia no se presenten ante la Fiscalía y no ofrezcan sus testimonios. Santiago Gastañaduy está con nosotros esta noche. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Male? ¿Cómo está? Muy bien, le leo textualmente lo que dice la fiscal de su participación en esto. Se lo leo. Conforme a los escritos detallados, se advierte por parte de Cintia Montes, hablo de una persona que para todos los que hemos cubierto y conocíamos al equipo del expresidente Humala y de la ex primera dama, una persona bastante cercana a ambos, una conducta renuente a acatar disposiciones fiscales. Si se tiene en cuenta que esta persona en la gestión del expresidente laboró en Palacio de Gobierno siendo una persona cercana a Nadine Heredia. Ella fue la encargada de recibir en Palacio de Gobierno a los representantes de la empresa Odebrecht, entre ellos Jorge Barata. Además de ello, debemos tener en cuenta que Cintia Montes tiene conocimiento de por lo menos de los pormenores del caso Gasoducto, toda vez que en su domicilio, en el domicilio de Cintia Montes, se encontraron actas físicas de allanamiento. Fueron hallados, entre otros documentos, un folder plastificado, negro, un documento impreso sin firmar denominado Ayuda, Memoria, Proyecto, mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano. Correcto. Cabe precisar entonces que el señor Sergio Gastañaduy también concurrió como abogado de la testigo Violeta Marisol Oliveros Sotomayor, la otra persona de confianza de la señora Heredia, o sea, Cintia Montes y la señora Violeta Marisol Oliveros Sotomayor. El señor Gastañaduy se presenta en los diversos medios de comunicación, dice la fiscal en su página 180, como abogado de Nadine Heredia, lo cual demuestra que la testigo concurre al despacho fiscal acompañada por un abogado cercano a Nadine Heredia, obstruyendo el correcto desarrollo de las diligencias que se llevan a cabo en el presente proceso. También tendría acceso a documentación de la carpeta. Santiago Gastañaduy, ¿usted está, de acuerdo a la fiscal, comprometido en un caso serio en el que se ha buscado tergiversar las declaraciones de testigos, influir en declaraciones de los que hoy son colaboradores eficaces y todo para proteger a la señora Heredia? No, es completamente falso y permíteme contarte un poco la historia, ¿no? La señorita Oliveros me pide que la acompañe porque ella tenía que prestar su declaración ante la fiscal Mori. Pero me lo pide porque hay una relación de amistad conmigo. Son más de 15 años. ¿Usted era abogado de Nadine Heredia en ese momento? Un poco, permíteme explicarte un poco la relación con la señorita Oliveros y cómo nace mi apoyo hacia ella. Yo la conozco a ella hace más de 15 años. Yo a ella durante la semana por lo menos la veo 3 o 4 veces. Todos los días hablamos por teléfono, nos chateamos. Vemos algunos procesos juntos. Y en esa relación de amistad es donde ella me pide que la acompañe. Y le dije, ya está bien, yo te acompaño. Le pregunto nuevamente, ¿en ese momento usted era abogado de Nadine Heredia? En ese proceso del gasoducto sur, yo no soy abogado de la señora Nadine Heredia. Cuando me han invitado a mí los medios de comunicación, yo hago lo que se llama la defensa política. ¿Por qué? Porque soy un militante, soy un dirigente del Partido Nacionalista, porque trato de defender a mi gobierno y a mis... ¿Usted es familiar de Nadine Heredia? Fui familiar de la señora porque estuve casado en un momento con una prima muy lejana. Entonces yo hago defensa política.
Entonces, por el hecho de hacer defensa política y acompañar a una amiga, eso significa obstrucción a la justicia. Pero que era una testigo clave. ¿No debió inhibirse de participar y no acompañarla? No, porque pero era la mano derecha de la señora Heredia. Y a la señora Heredia se le está acusando por usurpación de funciones. Además, es públicamente que yo vengo y los medios de comunicación me convocan a mí justamente para hablar los diferentes temas. Aporte de campaña, gasoducto, ¿Cuál fue el apoyo, la asesoría legal que usted le ofrece a esta persona? Me parece que era la secretaria de Nadine Heredia, la señora Violeta. Exactamente no sé qué función desempeñaba, sé que trabajaba en el despacho. En el despacho de ella, ¿no? En el despacho presidencial. Sé que trabajaba en el despacho presidencial. Pero la señora Heredia tenía una oficina en Palacio de Gobierno. Tenía una oficina, me parece, en la residencia. Correcto. De Palacio de Gobierno. Entonces, ella me pide que la acompañe, por esa relación de amistad, yo la acompaño y le presto mi asesoría. Y es más, cuando nosotros fuimos, la fiscal que le toma la declaración nunca puso observación en mi presencia. Y es más, te digo, Mávila, en esta investigación del gasoducto yo también he asistido a otros excongresistas que han ido a declarar a la misma fiscalía, porque me pedían, porque uno vivía en Chiclayo y el otro en Cusco, me decía, ¿sabes qué, Santiago? Presenta un escrito reprogramando la audiencia. Yo hacía el encargo y presentaba... ¿En qué caso fue abogado o es abogado de Nadine Heredia? Abogado de procesos judiciales, no soy abogado de procesos judiciales. Lo que hago, y te repito, es defensa política, porque soy un militante, soy un dirigente del Partido Nacionalista que hemos sido gobierno del 2011 al 2016 y esa es mi función. Con esto nos quiere decir que no tenía una restricción legal ninguna para apoyar a ninguna de las imputadas. Y es más, como te digo, la relación que tengo con la doctora, la señorita Olivero, es de años, no es de ahora. Yo me frecuento casi todos los días y con ella. En ese tiempo usted nos dice, no era abogado de la señora Heredia, pero era familiar todavía de la señora Heredia. No, porque yo me divorcié de una pariente de ella ya hace varios años, 2016 creo. O sea, no hay ningún tipo de vinculación, salvo la vinculación propia de la militancia de un partido político. En algún así como momento vienen, permíteme, Mabel, así como vienen los políticos a defender ante los medios de comunicación a sus dirigentes, a su gobierno, a sus líderes del partido, igual esa es mi chamba, esa es mi función. Ahora, yo te pregunto, con un mínimo, digamos, de razonamiento, ¿tú crees que puede haber incompatibilidad una cosa con otra cosa? Son dos cosas distintas. Uno es la defensa jurídica, que se da en espacios judiciales y el Ministerio Público, y otra es la defensa política. Por ejemplo, acá estoy haciendo una defensa política, porque tú no eres una juez, porque tú no eres una fiscal, entonces es una defensa política. Lo que sí me parece mal, la doctora Giovanna Morí está atentando contra mi libertad de expresión. Lo que me quiere es amordazar, que yo me calle, que no declare. ¿Por qué? Porque he sido crítico. Porque en las últimas intervenciones yo he sido muy crítico con su trabajo porque no ha sido un trabajo ejecutivo. Acá tengo una de sus últimas medios de intervenciones, acá tengo algunas para que no nos gane el tiempo. El patrimonio de la ex primera dama Nadine Heredia está debidamente sustentado y no hay ningún desbalance, manifestó Santiago Castañaduy, abogado del expresidente. Ese es en el caso, por ejemplo, de lavado de activos. ¿Es abogado de Ollanta Humala en ese caso? Aportes. Lo que pasa es que el presidente, acuérdate que yo trabajé en algún momento en el Congreso de la República como asesor del expresidente Ollanta Humala. Yo le veo algunos casos al presidente Ollanta Humala. Pero en este caso yo no soy asesor. En ese caso, lo que hago en medios de comunicación es defensa política. Y lo que pasa es que la fiscal no entiende, confunde las cosas. Una es defensa jurídica, que se da en los espacios de los tribunales y de la fiscalía, y otra es defensa política. Lo que estamos haciendo acá, defensa política. Así como viene cualquier miembro, cualquier partido a defender a su gobierno, a los líderes políticos, igual lo hago yo. Claro, esto fue al comentar lo que había revelado el fiscal Germán Juárez Atoche. Él había presentado, una audiencia de control de acusación, un informe pericial en el que se determinaba un balance de la señora Heredia de más de 1.200.000 soles entre los años 2005-2016. Y usted sale a los medios, en este caso IDL Radio, y la defiende. Yo pregunto, ¿esa se puede entender como una defensa judicial, como una defensa jurídica? No, esa es una defensa política. Lo que acá, y hay que rechazarlo, lo que quiere hacer la fiscal Giovanna Morí es amordazarme, que no salgan los medios de comunicación uno, y además está vulnerando mi derecho al trabajo. Es decir, yo no podría defender a nadie, cuando todos sabemos que todos los abogados defienden, en todos los casos, por ejemplo, lavajato.
Entonces, bajo ese mismo criterio vas a tener que prohibir a todos los abogados que dejen de defender los casos de lavajato. Porque vemos a diferentes abogados que defienden diferentes casos. O sea, es una aberración. En el caso de estas dos personas de confianza de la señora Heredia, usted no fue abogado, entonces, formalmente. No, fue asesor. En el caso concreto a la cual yo asistí, Sí. era testigo. No por una relación profesional, es que yo la acompaño en la audiencia. No, por yo una lo entiendo, relación ya me amical explicó de una, hace pero más de en el caso 15 de la años. señorita Montes, ¿qué pasó? No, yo no he sido su abogado. Yo no he sido su abogado de ella. ¿La ha acompañado? No la he acompañado. De repente habré presentado algún escrito porque ella me lo ha pedido, porque ella también la conozco hace más de 15 años y hay una relación de amistad. A ella nunca le ha acompañado, por ejemplo, a la fiscalía. Lo que pasa es que la fiscal confunde las cosas. O sea, no puede decir que ese solo hecho puede entenderse como obstrucción a la justicia. Y acá, ojo, acá hay una finalidad. Como he dicho, quieren silenciarme. Otro está buscando argumentos justamente que sustente el pedido de prisión preventiva en el tema de la obstrucción de la justicia. Quiere, por ejemplo, está vulnerando mi derecho al trabajo, porque bajo esta criterio yo no podría asesorar a ningún testigo, a nadie, porque yo no soy abogado y la señora Heredia, con lo cual no habría incompatibilidad de ejercicio de la defensa, porque hay que distinguir la defensa jurídica con la defensa política. Y aquí lo más importante es que en algún momento también van a querer dictar medidas contra mí. Si la fiscal... ¿Usted cree que la fiscal lo va a hacer? Por supuesto, porque le está diciendo que estoy obstaculizando la justicia y ese es un delito más bien en el Perú. Entonces, yo le digo a la fiscal Giovanni Mori, si quiere ir a mi casa, bienvenida, puede ir cuando quiera, pero que no vaya con la parafernalia que está acostumbrada a venir, porque tengo una pequeña de 4 años que se puede asustar. Mi casa es muy pequeña, vivo en un departamento de 50 metros cuadrados, que no va a entrar toda esa cantidad de gente que ella acostumbra a llegar. ¿Ha conversado con el doctor Pedraza? ¿Ha sido parte del Consejo de la Defensa de la señora Heredia para que se tome esta decisión de que el doctor Pedraza yo esos detalles desconozco. Yo también me he enterado por los medios de comunicación que él ya no forma parte de la defensa de la señora Heredia, ha presentado creo un escrito, se ha hecho de conocimiento público. ¿Cuál es su lectura de ese distanciamiento? ¿Es por lo que ha señalado? Yo creo que para mantener la forma, ¿no? Como lo que ha señalado Jorge Merino. Como quiera que hay un colaborador eficaz que ha dicho eso, que yo niego rotundamente. Yo conozco al doctor Pedraza, es un profesional de primera, con toda una trayectoria profesional. Yo pongo en duda el testimonio del señor Merino. Hay que entender también que el señor Merino es una suerte de ahogado que ve por ahí una tabla de salvación en la cual se quiere aferrar y no le importa agreder, digamos, a colaborador eficaz. El honor. Sí, pero tú sabes que los colaboradores eficaces o los aspirantes de colaboradores han reconocido que han cometido un delito. O sea, tienen la soga al cuello, están, digamos, para ser, estrangulados, ¿no? Entonces él quiere de alguna forma salvar su pellejo, porque acuérdate que aquí entiendo que él debería corresponder pena de cárcel, ¿no? Entonces, ante esta situación, como otro colaborador lo ha implicado, ¿cuál era el papel? Él quiere salvarse, ¿no? ¿Cómo usted sustentaría o le respondería a la fiscal cuando ella dice que la señora Heredia actuaba como una funcionaria pública? No, eso es incorrecto. Eso es completamente falso lo que está diciendo. Es de público conocimiento que la señora Heredia, a los ministros les decía mis ministros, en algunos casos. Pero esos son los temas anecdóticos, que corregía declaraciones, ¿no? Pero esos son también. los temas anecdóticos. El tema penal es algo más complejo. Pero la participación en reuniones está comprobada. Mira, yo no diría participación, yo diría en todo caso presencia física, de reuniones informativas. ¿Es real que el presidente le decía, habla con Nadine a funcionarios públicos? A mí no me consta. No, yo nunca he escuchado, digamos, que el presidente Humala haya, digamos, facultado a la señora Nadine para que trate algún tema. No, o sea, como te digo, eso queda, digamos, en el chisme, eso queda simplemente en las habladurías. Pero Barata ha dicho, por ejemplo, que ella comprendía mucho mejor los problemas que había en el avance del gasoducto. Pero esa es una frase más de comentario que digamos de implicancia penal, porque yo entiendo que esas reuniones se daban dentro de contextos protocolares. Y ahí tú sabes que un protocolo tú puedes hacer comentarios. O sea, no se daba, digamos, dentro en comités, de la carpeta en reuniones fiscal, donde cuando se tomaban uno decisiones, ¿no? revisa la carpeta y la resolución de la fiscal,
sí hay, a ver, comunicaciones o por lo menos pruebas de que ella sí participó en reunión con funcionarios. Mira, una cosa es participar activamente tomando decisiones. Entonces, digamos, y otra cosa eso es no se desconoce. En aras de la verdad y de tratar de llegar a la verdad. De pronto se excedió, diría usted, la señora Nadine Heredia al meterse en asuntos que no le correspondían. No, porque nunca lo hizo, nunca lo hizo. Lo que ella sí era una activista en los programas sociales, ¿no? Ahí la veíamos, digamos, participando en la, digamos, en la inauguración de un programa social en la sierra, en la costa, en ¿Usted la selva, estuvo en la ¿no? campaña electoral? Yo he estado en el gobierno, nosotros hemos sido gobierno en Por eso, 5 años y yo nunca he visto que ella el haya señor tomado Merino dice decisiones, que ¿no? Nadine Heredia le propuso a él No. el Ministerio de Energía y Minas. No, eso es completamente falso, no. Yo Y que nunca... luego de eso se formalizó a través del presidente y de quien era entonces el primer ministro. Eso sería ningunear la capacidad primero del primer ministro y después del presidente de la República. Claro, es la pregunta que nos hacíamos. Es decir, ¿qué hacía el primer ministro y qué hacía el presidente Ollanta mientras la señora Nadine Heredia elegía a los ministros? No, imagínate, o sea, nadie se dio cuenta, o sea, en los 5 años nadie se dio cuenta y recién después de 3, 4 años comienza a aparecer eso. No, pues, o sea, en una sociedad donde las comunicaciones son muy fluidas, una sociedad donde no falta el chisme. ¿Tú crees que esto no hubiera saltado? Claro, hubiera saltado. Lo que pasa es que justamente lo que están diciendo son personajes involucrados en delitos. Con lo que hemos visto son todos. Personajes involucrados en delitos que quieren salvar su pellejo. Acuérdate que esa gente debería estar en la cárcel. Yo no digo que sea delito que la señora Heredia haya participado o no. No tengo esa capacidad, no tengo el conocimiento legal para decir que la fiscal está en lo correcto cuando afirma que es una funcionaria de hecho. Pero su presencia parece servir para el desarrollo de estas imputaciones. Mira, Mávila. Porque era una presencia ajena, pero al mismo tiempo cercana al presidente. Entonces era una persona que estaba a la derecha del poder. Mira, Mávila, esta investigación dura 3 años. Y durante estos 3 años el Ministerio Público no ha desarrollado una hipótesis más o menos consistente. Simplemente tiene habladurías, dichos, chismes. El derecho penal no funciona sobre esa base. El derecho penal funciona sobre certeza, sobre certidumbre, sobre declaraciones corroboradas, sobre declaraciones con medio de pruebas que la sustenten. Detrás de ¿no? esto? Yo creo que acá la fiscal no está haciendo un buen trabajo y le hemos criticado. Le hemos criticado en los medios de comunicación en los cuales hemos sido invitados. Pero ¿cuál no sería el móvil para hacer un trabajo? Yo creo que hay una persecución por parte del Ministerio Público porque, mira, después de 3 años que no tengas algo concreto y que te apresures a presentar un pedido de prisión preventiva sobre cosas irreales, por ejemplo, en mi caso, decir porque yo hago una defensa política y que por otro lado acompaño a una testigo, con lo cual me une en una relación de amistad de más de 15 años, diría que yo estoy tratando de influenciar en la testigo. La testigo es una abogada con maestrías en las mejores universidades del Perú. O sea, tenemos no es cualquier un tuit, persona. acaba de publicar un tuit Cintia Montes y está viendo ella la entrevista y sostiene: me parece increíble que Santiago Castañaduy tenga que explicar por qué asiste a una diligencia judicial como defensa, si la Fiscalía coordina con la defensa corporativa de Odebrecht y con sus ejecutivos. Ahí sí, todo bien. Santiago no es mi defensa, pero sería un honor que lo fuera. Es decir, la fiscal no tiene cómo demostrar que usted ha sido asesor legal de 2 testigos y mucho menos que usted ha influido en ellos. A ver, un poco para explicar de nuevo. Mi actividad profesional fue de acompañar a la doctora Oliveros a que preste su declaración, basada en una relación de amistad que te digo dura hace 15 años. Yo no he sido abogado, yo no soy abogado de la señora Nadine en el caso del gasoducto. Yo no soy su abogado. Y eso es de conocimiento público, porque a mí no me han visto en las diligencias, han visto a otros abogados. Lo que yo hago en los medios de comunicación es defensa política. Y cuando yo he ido acompañando a la doctora Oliveros, la fiscal que nos tomó declaración nunca observó mi participación. Y no puede decir pues, que los fiscales no ven mi comunicación. ¿Usted firmó como defensa legal el acta de la declaración testimonial de Violeta Marisol Oliveros claro que de fecha 21 de enero de 2020? Claro, ¿La firmó usted? Yo la firmé, claro. ¿Y la firmó en calidad de qué? De abogado de ella. O sea, ¿sí es abogado de Violeta Marisol Oliveros? Te repito, la doctora Oliveros no es investigada, es testigo. Correcto, pero igual, por eso digo, su presencia es temporal.
Claro, pero es el abogado de Yo un la acompañé testigo. en ese momento para que ella pudiera prestar su declaración. No, Así- pero si hay un acta de declaración testimonial firmada por usted, es que usted tenía, a ver, algún motivo para firmarla. No, por eso Si te hubiera digo, ido de yo fui su acompañante, abogado, no le fui su hubieran dejado abogado. firmar eso. Fue su abogado. Claro, Por eso, hablemos claro, usted fue yo fui su abogado de... acompañándola para No que digo ella que eso también prestara- tenga algo para de que malo, ella- simplemente No, vamos claro, para a que, o sea, tratar de reconstruir si el nosotros rompecabezas. veamos, como te digo, Mabela, veamos las cosas objetivamente. Yo hago defensas políticas del partido y de las obras. Por otro lado, acompaño a la señora Oliveros. ¿Qué intromisión puede haber? ¿Por qué? Porque si yo la veo, como te digo, 3 o 4 veces por semana, me comunico por ella por teléfono, nos Lo que parece whatsappeamos, es que entonces voy a la fiscal, trato de entender la lógica de la fiscal, puede suponer que al usted tener una cercanía familiar o haberla tenido con la señora Heredia, evidentemente como abogado de una persona tan cercana, puede influir en lo que esta Mira, revele respecto a los tengo más hechos o las confianza. acciones de la señora Heredia en el gobierno. Tengo más confianza y soy más cercana con Violeta, con la doctora Violeta, que con la propia señora Nayib Heredia. De acuerdo. Converso más con Violeta que con la señora Nayib Heredia. Con la señora Nayib Heredia muy raro converso. Más con Violeta. Como te digo, nos vemos casi todos los días. Conversamos todos los días. Vemos casos juntos, casos judiciales juntos. En algún momento hemos pensado poner un estudio de abogados juntos. Y en esa declaración la señora Violeta Marisol Oliveros, Sotomayor, en esa declaración le preguntan y responde ¿qué? Sí, ella responde. Yo cuando la acompañé le dije, Violeta, simplemente tú di la verdad y nada más. Y eso fue lo que hizo, dijo la verdad. Y como te digo, la fiscal que nos tomó la declaración nunca observó mi participación. Y como te digo, yo he presentado escritos de 2 exparlamentarios que también son testigos y que el Ministerio Público nunca me dijo nada. De acuerdo. Recién ¿Cómo es ahora queda? cuestiona. Sí. ¿Cómo Por eso queda digo, la- más se ve como acto de venganza de la fiscal Mori. Doctora Mori, si quiere allanar mi casa, vaya. Pero no vaya con esa parafernalia porque tengo una hija de 4 años. ¿Cómo queda la defensa de Nadine Heredia en este momento tras la renuncia del doctor Pedraza? Está Jefferson Moreno Está Jefferson, en el caso es un gasoducto. abogado, Él es uno queda de los como abogados más único. calificados que tiene el Perú, ¿no? Yo creo que él está haciendo una buena defensa, ¿no? Acá tenemos, no es lo mismo testigo que investigada, escribe Cintia Montes, lo que cree Mori, y no es así, es que Violeta o Santiago tengan acceso al expediente. Usted no tiene acceso al expediente. ¿Y sé por qué no tengo el acceso al expediente? Porque no asesoro a ningún investigado. Violeta es testigo. Su presencia es circunstancial. Solo por ese día yo la acompañé, nada acuerdo, más. de acuerdo. Y fue por una relación más de amistad porque ella me lo pidió. Santiago, acompáñame. Porque es una amistad de más de 15 años. Ahora, pero claro, usted podría haberle dicho, mira, hay una cercanía con Nadine, No. me van, Mira, evidentemente más cercano, digamos, desde el punto de vista amical, soy con Violeta. Bueno, es la palabra de Santiago Castañedú, le agradecemos que haya estado como aquí te en el digo, yo programa. creo que aquí la fiscal es un acto de venganza, porque yo he sido crítico de su trabajo y lo sigo siendo, como lo puedes ser tú, como puede ser cualquier persona. Me está afectando mi libertad de expresión, me quiere amordazar, me quiere vulnerar mi derecho al trabajo, porque también tengo el derecho de ganarme los frijoles. Y yo creo que acá lo que está buscando es la sinrazón para fundamentar un pedido de prisión preventiva que es completamente abusivo y es completamente fuera de lugar. De acuerdo, le agradezco mucho Gracias a su ti, presencia aquí. Mabel, por la Nosotros oportunidad. tenemos más información sobre la historia del gasoducto. Solamente quería comentarles alguna data, nuestro resumen de las personas con las que habríamos conversado. A ver, hemos hablado con ex ministros de Energía y Minas, con exfuncionarios del Comité de Adjudicación, exfuncionarios de Proinversión, especialistas en materia energética, antes de poder construir o tratar de construir una historia que queríamos compartir con ustedes. Ex asesores del Gabinete de Energía y Minas, ex asesores, claro. Y así, muchísimas personas para poder llegar a ciertas conclusiones o por lo menos plantearnos algunas preguntas el día de hoy sobre el tema gasoducto. Sin desmerecer el trabajo de la fiscal Mori, pero también permitiendo que la defensa diga lo suyo. Gracias nuevamente, vamos a la pausa y vamos a regresar con el procurador, ex procurador Iván Montoya. ¿Qué es un colaborador eficaz? ¿Qué requisitos debe cumplir alguien para convertirse en colaborador eficaz? Y a beneficio de, ¿qué recibe? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué gana un colaborador eficaz? Volvemos con eso.
son muchos los que finalmente, conscientes de que están cada vez más cercados por las pruebas y los elementos de convicción, como lo denomina la Fiscalía, apelan a esta figura y dicen, bueno, confieso que soy culpable y voy a contarlo todo. Y ese es el caso, hemos conocido, del ex ministro Jorge Merino. Es decir, el ex ministro como condición tiene que haber reconocido que participó en actos ilícitos. ¿Cuáles son las condiciones para que uno acepte, digamos, como fiscal, la participación de alguien como colaborador? Hay algunas condiciones que la ley procesal exige, ¿no? Una primera, que creo que es la que estabas esbozando, es que el colaborador tiene primero que solicitar esos beneficios de colaboración y para el cual tiene primero que aceptar algún nivel de involucramiento en los hechos delictivos o por lo menos no negarlas, algunas que la Fiscalía le está imputando. Es decir, en buena manera tiene que aceptar explícita o implícitamente algún nivel de intervención en hechos delictivos. No necesariamente el delito. Sí. ¿O participación? Algún nivel, no necesariamente como autor, pero puede ser como partícipe, cómplice, me queda más claro, ex procurador. Discúlpeme, tengo una llamada del ex congresista Daniel Abugataz. Ex congresista, gracias. Señor Abugataz, lo escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. ¿Cómo estás? Sí, lo escuchamos. Usted quería hacer un comentario sobre el caso que estamos abordando. Bueno, me habían llevado ustedes. Ah, lo llamaron de la producción. Bueno, aprovecho entonces para preguntarle, ¿cómo ha recibido usted esta noticia sobre el papel desempeñado por la señora Heredia durante el gobierno del expresidente Humala? Mira, con bastante sorpresa, por lo que implica los argumentos de lo que están denominando un funcionario de facto. Es algo que no existe. Entonces, es algo que no existe. Nadie niega los hechos o la participación que puede haber tenido la señora Heredia, más si ya lo está reconociendo Merino. O sea, Merino ya está reconociendo, como lo acaba de señalar el ex procurador, pero tampoco lo que no logro entender es cómo Odebrecht niega que ha corrompido en el gasoducto. Merino dice, sí, me corrompió Odebrecht, y para los fiscales Pérez y Vela no pasa absolutamente nada. Y para el procurador o procuradora a cargo no hacen absolutamente nada. No embargan un solo bien, los edificios, las rutas, los bienes del gasoducto. Esto de aquí realmente huele bien feo, Mávila. O sea, yo no quiero entrar al detalle de qué delito cometió alguno o el otro. Lo que me llama la atención es el guante de seda con que se viene tratando a una empresa delincuencial y definitivamente a un acuerdo de colaboración empresarial que niega que hayan coimeado en el gasoducto y se comprueba que han coimeado en el gasoducto y no pasa nada. Claro, ahora, Odebrecht ha reconocido pagos ilícitos a gente de, digamos, empleados del sector privado, de una u otra empresa. También entiendo que Barata se ha referido a funcionarios que formaban parte de los comités de proinversión en algún momento. No sé si ha dicho que le pagó a Merino. Eso es algo que Merino se haya autocoimeado él solo. Estamos un poco, digamos, la señora Marta Chávez, ¿no? Como que se torturan solos, o sea, autocorrompen solos. Ahora resulta que Odebrecht no participa en las coimas, involucran al ministro Mayorga, involucran al exministro Castilla, al propio Merino, que ahora ha salido en su rol de colaborador eficaz, y generan una confusión general porque funcionario de facto. De acuerdo, de acuerdo. Le agradezco la comunicación. Vamos a continuar. Sí, gracias por atender la llamada. Eso es, ¿un colaborador eficaz sale libre? Es decir, no negocia una pena, disminución de pena, en el caso de que al final de todo el proceso se determinara su responsabilidad. Sí, incluso, pero antes de eso hay un desconocimiento absoluto de algunas cosas, ¿no? Eso de funcionario de facto no existe. Claro que existe. Existe no solo en el caso de Montesinos, existe como dos precedentes de la Corte Suprema sobre funcionario de facto. Y existe en diciembre del año pasado
una casación que explica y define qué cosa es funcionario de facto. La cita a la fiscal dice que el TC ha definido en algún momento. No, no es el TC. ¿No es el TC tiene una sentencia ya, en la que acepta la figura del funcionario de facto. No la define, pero la acepta a propósito de Montesinos. Pero la fiscal la invoca en cualquier caso. Declara constitucional esa construcción, pero no explica cómo se tiene que construir. Quien la explica es una casación última. De acuerdo. Y que dice que se requieren como 3 requisitos, ¿no? Que debe existir la función, segundo, que debe haber ejercido la función y debe haber alguien de autoridad que le haya dado el poder para ejercer esa función, ¿no? Yo creo que la fiscal está en ese camino, ¿no? Creo que hay 2 requisitos claros que ella está tratando de ya llenar. Faltaría uno para precisar, probablemente con mayor ahínco al momento que sustente el pedido, ¿no? Ahora, cuando uno se da cuenta que los colaboradores, a ver, yo entiendo que ellos tienen que decir la verdad, están obligados Sí. a corroborar todo lo que dicen, a demostrarlo, ¿no? ¿Esto ocurre durante el proceso? ¿No necesitan demostrarlo en una etapa como la que está, digamos, en este momento? Es decir, ¿se puede pedir una prisión preventiva Sí. contra 3 personas en base al dicho del colaborador? Es una buena pregunta. El colaborador se acoge al proceso de colaboración eficaz, se abre una etapa de corroboración, Sí. eso es un proceso autónomo, eso no tiene nada, no está, Corre en paralelo. corre en paralelo con el proceso, con la investigación fiscal que se está llevando a cabo por el caso gasoducto. Hay un proceso autónomo de colaboración eficaz, seguramente están entrando a fase de corroboración. Ese testimonio se puede usar en la investigación para poder pedir la detención preventiva, sí. Sí. Por supuesto, no como un elemento único ni suficiente. Las casaciones y los precedentes de la Corte Suprema exigen Pero digamos que sea un para elemento esta solicitud hecha por el Ministerio Público, Merino no necesita aportar un elemento de prueba. Basta viene. con su declaración. podemos tener algún elemento preliminar que aún no termine de corroborar su versión, pero su versión puede encadenarse. Vale en sí misma, vale en sí misma, a eso voy. pero puede que al momento de ser trasladado al procedimiento de investigación, la fiscal cuente con otros elementos Claro. y diga cómo en ese procedimiento, al margen del proceso de corroboración, en el Y proceso de durante colaboración todo ese eficaz, tiempo, el colaborador eficaz, o mejor dicho, aspirante a colaborador Sí. eficaz, goza de todas sus libertades. es muy probable que haya habido una suerte de acuerdo preliminar, que es perfectamente posible. En ese acuerdo preliminar, la Fiscalía ve qué información ha dado, qué documentación preliminar ha dado, todavía no se corrobora del todo. Y no conocemos tampoco eso los ya beneficios que ha recibido. Y la fiscal ya puede, por ejemplo, no pedir una detención preventiva, puede excluirlo de tal imputación, de otra imputación, preliminarmente, ¿no? Nada impide que luego se caiga ese proceso y lo incorpore plenamente con todas las imputaciones que Si se correspondan. cae el proceso del colaborador eficaz, supongamos, no llega a conseguir la denominación tal cual, no cumple los requisitos al final, pero ya se metió a 3 personas, en este caso a prisión. ¿Hay ahí cómo se maneja esa figura? ¿Qué pasa si el colaborador no llega a corroborar durante el proceso? Habría lo que ha ver dicho? si fue un testimonio que, corroborado periféricamente con elementos que la fiscal tiene en su propia investigación, era como un elemento adicional más. Uno puede decir que no fue un elemento determinante para la detención preventiva, ¿no? Para probar el riesgo de fuga, riesgo de obstaculización, lo que sea, o cualquiera de los 3 requisitos de la detención preventiva. Pero si fue determinante, junto con los elementos de corroboración que tiene la investigación, sí se plantea un problema, ¿no? Sí se plantea un problema de probablemente un error, no solo del pedido de la fiscal, sino un error sobre todo de la instancia judicial que corrobore el pedido, ¿no? Por eso allí es muy importante el filtro que tenga que hacer la instancia judicial sobre el grado de corroboración preliminar que tenga esa versión del colaborador. Es muy importante la intensidad de los elementos que tiene de prueba que coadyuven con la versión, ¿no? De acuerdo, le agradezco, procurador, que haya estado con nosotros. Aquí tenemos unos documentos que compartir con ustedes. Sucede que, si me avisan de switcher, tenemos tiempo, vamos a la pausa, regresamos. Vamos a la pausa y regresamos.
Porque recordemos que Odebrecht no lo confiesa, no lo admite desde el inicio, cuando se firma el acuerdo de colaboración. Sin embargo, luego la Fiscalía recoge data que obliga a Odebrecht a admitir que en efecto también había cometido delitos en el proceso de la obtención de la buena pro del gasoducto. La historia del gasoducto comienza en el gobierno de Alan García, al final, en el 2008, el segundo gobierno de Alan García, y hay una primera ley que en su momento muchos criticaron y dijeron esto tiene nombre propio, que podría haber favorecido, de acuerdo a los críticos de esa ley, la realización y la adjudicación finalmente del gasoducto a la empresa brasileña. Cuando empieza el gobierno del presidente Ollanta Humala, se forma un grupo de trabajo para analizar cuál era la situación que tenía Kuntur y cómo iba el cumplimiento, digamos, de los acuerdos o del trabajo que tenía que realizar, porque Kuntur en ese momento, comprada ya por Odebrecht, era la empresa que estaba encargada de la construcción, de la realización de este proyecto. Y aquí nosotros hemos conseguido una resolución suprema y una serie de documentos que le envía el comité encargado al ministro Jorge Merino, el colaborador eficaz que hoy está delatando los hechos de corrupción. En este documento, la comisión le sugiere o le invoca incluso a solucionar primero el tema de Kuntur antes de iniciar un nuevo concurso público. Aquí está el documento, a Luis Ortigas Cunio, viceministro de Energía, que este ya es el último recurso, porque acá está toda la documentación que se cursa al ministro Merino, donde le dice, de acuerdo a los lineamientos dados por su despacho, se remite un proyecto de comunicación para la suscripción respectiva a cargo del señor ministro de Energía y Minas, mediante la cual se dé por concluida la negociación con Kuntur. Es decir, los especialistas le dicen a Merino, hay que acabar con Kuntur, no da más, Kuntur no puede, no califica, no está haciendo bien las cosas, chao, e iniciamos otra cosa. El señor Merino encarpeta esos pedidos, demora, le da larga. ¿Y por qué nos hemos preocupado por Jorge Merino? Porque el colaborador eficaz, como lo dijimos ayer, es una persona que tiene que admitir responsabilidad, no es una persona inocente. Es alguien que ha obrado mal. Aquí está, por lo menos, el hecho de que postergó la decisión sobre el tema Kuntur. Y decimos postergó porque la ley dice que es el ministerio, que en ese momento encarnaba el señor Merino, el único con facultad para poder anular esto, resolver con Kuntur e iniciar lo otro. Sin embargo, Merino no lo hizo en el momento que los especialistas se lo recomendaron, ¿no? La gente que estaba encargada de analizar concretamente esa situación. Merino es una persona que tiene, varios cuestionamientos. Hoy en Primero Las 8 se hizo una nota, ¿no? La fiscal lo ha considerado como parte del pacto colusorio en perjuicio del patrimonio del Estado. La comisión Pari encontró desbalance patrimonial. Ministro de Confianza, dice una nota el día de hoy. Merino tuvo hitos no vinculados al gasoducto, pero que ya hablaban, digamos, de una conducta por lo menos cuestionable o sospechosa. Enfrentó una huelga de mineros informales e ilegales en Madre de Dios que acabó con 3 muertos, no la pudo salvar esa situación. Otro momento clave fue la publicación de un decreto supremo que lleva su firma también, que allanó el camino para que las empresas puedan modificar estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Y así hay una serie de situaciones que se le observa al señor Merino. Funcionarios del gobierno del expresidente Humala con los que hemos podido conversar, y cito, exministros de Energía y Minas, exmiembros del Comité Especial Pro Seguridad Energética, exasesores del Gabinete Ministerial, exasesores del Ministerio de Energía y Minas, exministros, viceministros del gobierno de Humala, sostienen que la conducta de Merino siempre fue sospechosa. No era una persona de fiar, por lo menos no goza de buena reputación. Y digo esto porque hoy el señor Merino es el colaborador eficaz de la Fiscalía, o es el aspirante a colaborador.
Simplemente eso y algunas preguntas que nos habíamos formulado al respecto que quisiéramos trasladarle a la doctora Mori con todo el respeto que se merece. ¿Por qué después de más de un año de haber sido advertido, el señor Merino no resolvió el problema de Kuntur, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasó? Seguía influyendo Merino. Nosotros hemos dado a conocer aquí en el programa Comunicaciones de Merino con una integrante del comité cuando él ya no era ministro un día antes de la adjudicación de la Buena Pro. Y aquí deslizamos la figura, era un topo de Odebrecht. Y nos sostenemos en nuestra hipótesis periodística, no fiscal, por supuesto, pero esa es nuestra hipótesis. Suponemos que la fiscal también lo ha considerado. Aquí lo peligroso es que, como nos ha explicado el ex procurador Montoya, se pueda meter a la cárcel solamente con los dichos de un colaborador eficaz cuya reputación, dejan mucho que desear. Y lo único que le pedimos a la Fiscalía y lo que queremos todos es contribuir desde el lugar donde estamos, en nuestro caso como periodistas, pero también pedirles que sean muy rigurosos con los procesos que se llevan a cabo. Muy rigurosos, porque se harían un daño al final. La lucha anticorrupción terminaría castigando a culpables e inocentes. Y de eso no se trata. Los tiempos juegan en contra del equipo especial. Sabemos que están presionados, sabemos que tienen que cerrar los casos, pero por lo menos de este colaborador eficaz nos quedan algunas dudas. Y hemos visto las pruebas que ha adjudicado hasta el momento y la verdad son muy frágiles. Son muy frágiles los elementos que se pueden, encontrar en este pedido de prisión preventiva. Esto, por supuesto, sin poner las manos al fuego por ninguno de los imputados en este caso. Vamos a ir a una pausa y ahora sí regresamos con el ingeniero Abel Cruz, que está con nosotros, presidente de la ONG Peruanos Sin Agua. ¿Qué hacemos allí en el Perú donde no hay agua y tenemos que lavarnos las manos durante 20 segundos para evitar el coronavirus? Comentan a través de las redes, pero ¿por qué desconfiar de un colaborador eficaz? Si él ha delinquido, tiene que haber delinquido con otros dentro del aparato estatal. Y eso es cierto, pero ojo, hay algunos colaboradores que también tienen la presión. En el caso, por ejemplo, de los exministros, que es el caso de Merino, él tiene que sindicar a gente que haya estado en su nivel o en un nivel superior para que sea válida la figura del colaborador. Entonces no puede hablar de subordinados. Tiene que hablar de pares o de gente que haya estado por encima. No podemos, por supuesto, en este momento yo supongo que el señor o la señora fiscal está encargada de la verificación de los dichos por Merino. Pero nada, cumplimos simplemente con nuestro trabajo, que es poner en conocimiento público la información que hay, que es pública y que la hemos podido recabar. Vamos ahora sí, Abel Cruz está con nosotros. Ingeniero, gracias. Muchas gracias. Ustedes han sacado adelante un proyecto muy interesante. Nos hemos comido todo el tiempo en el tema gasoducto, pero quisiera mostrar unas fotografías y unas imágenes porque no sé qué alcance tendrá este proyecto que ustedes han creado para poder, aprovechar mejor el agua que se puede producir a partir de la niebla.
Veamos las imágenes, por favor, mientras Abel Cruz habla. Sí, nosotros somos coinventores de este gran proyecto que estamos implementando a nivel país. Es la solución en algunos lugares cuando el Estado no está invirtiendo en estos lugares. Por ejemplo, en la capital tenemos alrededor de 2,5 millones de personas que no tienen el agua en su domicilio, quedado por Sedapal. Entonces, ¿qué podemos pedir nosotros? Que el coronavirus puede ser, hay que lavarse con jabón y agua, si estas familias no tienen agua. Y esa agua de por sí ya es contaminado lo que está teniendo. Entonces nosotros estamos implementando este gran proyecto en lugares donde hay neblina. Por ejemplo, yo estuve en Atiquipa, Arequipa. Allí hay familias, 250 familias, viven exclusivamente del agua de neblina. Entonces, estas familias que están viviendo ¿Solo del agua de neblina? Solamente de agua de neblina. Y Atiquipa es una zona húmeda los 365 días del año. Es un lunar en el Perú, es un paraíso. En un desierto hay neblinas, hay 3 lugares y estos tienen... ¿Y alcanza? Viven de la neblina. ¿El precio no es muy caro esto? Bajísimo, totalmente bajo. Entonces, es decir, ¿podríamos habilitarlo para esta problemática que enfrentan 7 millones de peruanos? Por supuesto. El Estado tiene que invertir hoy en día unos dineros para que podamos resolver de una manera más eficaz con estas atrapanieblas. Es agua que está en el aire, suspendido en el aire. Entonces nosotros allí estamos implementando este gran proyecto y tenemos un libro escrito con el atrapanieblas, le traje para ustedes para que lo lean. Lo vamos a ver. Lo van a ver, es un gran proyecto y invocamos que la gente compre este libro porque ahí está el proyecto. Y bueno, y alcanzárselo a las autoridades y ver de qué manera podemos financiar esto. Ahora, nos gustaría poder hacer un reportaje. ¿Es posible? A ver, con mucho extender gusto. Esta información, hacer un reportaje, ver cómo funciona esto y poder divulgarlo también. Le agradezco su presencia. Sí, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos tenemos que ir. Solamente una precisión, porque están lloviendo unos comentarios sobre el tema del famoso colaborador eficaz. Hay una pregunta también que les dejamos ahí. A ver, si Odebrecht tenía todo el aparato estatal a su servicio, ya tenía prácticamente ganada la licitación, ¿qué hacía este exministro Merino conversando con una señora del comité de adjudicación un día antes? Una señora del comité de adjudicación. ¿Qué hacía Merino filtrando información? Si Odebrecht tenía contactos al más alto nivel. Dejamos la pregunta ahí. En realidad, caso complejo, pero caso que vale la pena explorar. Y de verdad, nuestro apoyo al equipo fiscal. Lleguen a la verdad, por favor. Es lo único que les pedimos. Cerramos la semana así. Ha sido un placer. Están servidos. Regresamos el